¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos amigos y amigas a este En Detalle, una semana más con ustedes. A primeros de este mes, del mes de febrero, muchos vecinos volvían a temblar cuando mirando al cielo observaban que volvía a llover de forma copiosa. En localidades como Arriondas, en Soto del Barco o en Trubia temen las lluvias intensas porque saben que en muchos casos esto supone inundaciones. En los últimos 10 años estas inundaciones se han multiplicado por toda Asturias. Algunos aseguran que es la falta de mantenimiento del cauce de los ríos. En algunos casos esas inundaciones han llegado a ser muy graves. Es el caso de las de Arriondas en junio del año 2010. Hoy vamos a hablar de este asunto en nuestro En Detalle. Vamos a ofrecerles imágenes de cómo esas inundaciones han causado estragos en esos últimos años y además tendremos con nosotros al presidente de la Asociación de Vecinos de Arriondas que nos contará cómo vivieron esa gravísima riada del año 2010. Todo eso nos ocupa hoy en nuestro En Detalle, en el que, como saben, terminaremos, como siempre, con las clases de asturiano. Que ustedes disfruten este programa. En Asturias no es nuevo que llueva, sí lo es mucho más que la haga en tromba, que en solo unas horas caigan miles de litros. Ni los más viejos recuerdan situaciones como las que Asturias vive en los últimos 10 años, como zonas inundadas en solo un día, por la caída del agua en tropel y el desbordamiento de ríos con los que habitualmente se convive en paz, como el Piloña, el Sella o el Nalón. Aunque la situación se repite, sobre todo en la última década, las inundaciones más graves se produjeron en junio del 2010. Las intensas lluvias originaron el desbordamiento del Sella, afectando en localidades como Arriondas, a colegios, institutos e incluso el Hospital del Oriente. Las inundaciones, además, obligaron a evacuar a 33 personas de la residencia Parres e incluso a los enfermos del hospital, algunos de los cuales tuvieron que salir de allí en Zodiac. Las imágenes, tomadas por los bomberos desde el aire, en helicóptero, dieron la vuelta al mundo y obligaron incluso a intervenir a la unidad de emergencia del ejército, el UME. Las inundaciones generalizadas, el desbordamiento en tramos del río Nalón, Piloña, Sella y Deva y las fuertes lluvias en el centro y el oriente de Asturias han obligado alguna vez al gobierno regional a incrementar hasta el nivel 2 el plan de inundaciones, que conlleva la petición de ayuda y de medios de fuera de la comunidad autónoma. Los más afectados, año tras año, son los vecinos del barrio del Barco, a los que vez tras vez el agua les alcanza y se mete en sus casas. En el primer piso de dichos bloques, el agua llega en ocasiones hasta más de 1 metro desde el suelo del propio piso. Todos sus enseres perdidos y la conciencia de que el regreso a la que hasta ese momento era su casa es algo imposible en mucho tiempo. Pero no son los únicos. Los comerciantes sacan como pueden el agua de sus negocios, con escobas, calderos, fregonas. Se evalúan los daños. Todo el pueblo colabora con todos para intentar llevar a la normalidad la situación. Los empleados municipales trabajan a destajo para intentar paliar la situación. Tras las lluvias es el momento de las evaluaciones de verdad de los daños, de las llamadas a los seguros, de darse cuenta de lo sucedido, porque la sensación de irrealidad es muy fuerte, incluso para unos vecinos acostumbrados históricamente a lidiar con las inundaciones. No es, sin embargo, un caso exclusivo del concejo de Parres. Algunas zonas de Asturias, en la ribera de los ríos, padecen desde hace años
esta situación que causa pérdidas millonarias en lo más básico, sus viviendas, a quienes en muchas ocasiones no tienen mucho más que eso. No es difícil últimamente que sea necesario que los bomberos intervengan ante la fuerza de la lluvia, obligando a los vecinos en el oriente, occidente y hasta en el centro asturiano a achicar agua de sus negocios y casas, como pueden. Carreteras cortadas, puentes arrasados, daños en la ganadería y la agricultura son también parte del balance que dejan estas riadas prácticamente por toda la región. En muchos casos, estas lluvias descontroladas provocan el derrumbamiento de parte de la línea de Feve y obligan a los vecinos a permanecer sin suministro de agua y luz. Pero además, cuando la lluvia cae de esta forma, se hace imprescindible proceder a abrir las compuertas de Tanes y de Río Seco, con lo que aumenta el caudal de ríos como el Nalón. Ante estas situaciones tan repetidas en los últimos años, Protección Civil advierte a la población en muchos puntos de Asturias que revise periódicamente su tejado y bajadas de agua y elimine toda acumulación de escombros, hojas o tierra que puedan obstaculizar el paso del agua al alcantarillado o cuneta próxima a su vivienda, que se dispongan de botequín, linterna y radio con pilas. Pide también que mantenga los productos tóxicos como herbicidas o insecticidas fuera del alcance del agua, que retire muebles u objetos que puedan ser arrastrados por las aguas y que no se acerque a orillas y cauces de ríos o a la orilla del mar. También que se extremen las precauciones al circular por las carreteras, que se eviten las vadas con agua y que presten atención a los desprendimientos de tierra y socavones. Aquellos que viven cerca de los ríos ya saben que cuando comienza a llover, empieza para ellos la rutina de situar en alto sus pertenencias más importantes. Pero pocas de estas medidas son realmente eficientes cuando el agua se abre paso en tropel. Esta que es por donde entró mucha agua. Los más viejos del lugar ya miran a los ríos con desconfianza cuando comienza a llover de forma insistente. Los que ya peinan canas saben de sobra cómo se las gasta, por ejemplo el Sella cuando se encabrita. Aunque la construcción de escolleras en zonas inundables había hecho que las imágenes habituales de inundaciones por se ejemplo, convirtieran en cosas del pasado, el depósito de tierra, madera y piedras procedentes de riadas y el crecimiento de árboles y maleza en las riberas de los ríos pues se levanta y se pone han hecho que el agua se abra camino. Encima del Son muchos los que piensan que precisamente la falta de dragado de estos ríos y el pésimo mantenimiento de sus orillas y de los sistemas de alcantarillado en muchas localidades colaboran enormemente a estas catástrofes. Desde la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, responsable máxima en este último caso, se defiende y asegura que hay que acostumbrarse a vivir con este tipo de tragedias, ya que no hay dinero ni medios capaces de contener la fuerza de los ríos. Cuando se produce un fuerte deshielo o el agua cae como si no hubiera llovido en años. Su responsable culpa a los técnicos y concejales y alcaldes que en pleno boom urbanístico permitieron construir en llamargas, en antiguos cauces de ríos y riachuelos que en un momento pueden volver a tener un cauce muy peligroso. Sin olvidar que lleva parte de razón, en plena crisis económica no hay dinero para remedios urgentes, por lo que mucho nos tememos que imágenes como estas, las que podemos ver en cualquier momento en esta húmeda Asturias, y que de momento habrá que seguir utilizando métodos tan antiguos como mirar al cielo y observar si el nivel del río subió, para evitar que el agua
que nos da la vida al ser humano no nos la quite de la misma forma. Dimos, por ejemplo, todo... Mira, 20 céntimos, igual me dan suerte. Todo lo de... coña, todos los frigoríficos, todo lo que son motores, pues se levanta y se pone lo más alto posible. Encima de la barra, mostrador, todo eso. ¿Ves? De alguna manera ya sabían que podía llegar Sí, no, eso en cuanto vemos que el río... Pero no esta vez. Generalmente cualesquiera, que vemos que va a pasar la carretera, ya estamos... Aunque no llegue, aunque después no es, pero bueno, cuesta poco trabajo el deshacerlo. ¿Lo veis? Que se repiten desgraciadamente año tras año. Son imágenes de nuestro archivo, imágenes que se remontan en algunos casos hasta principios de esta pasada década, del año 2001, 2002, muchas de ellas, pero que ya digo, pueden ser actuales desgraciadamente, porque las imágenes se repiten. Las inundaciones más graves, no obstante, que ha sufrido la zona de Arriondas, se vivieron, y hay imágenes aéreas que ponen los pelos de punta cuando se ven, en junio del año 2010 concretamente, cuando se veía las casas, esas imágenes ustedes las recordarán, cuando se veían las casas absolutamente rodeadas de agua, como islas en medio del mar. Vamos a hablar hoy de este asunto, de esas inundaciones que de vez en cuando arrasan varias comarcas, varias zonas de Asturias. Esta vez, las últimas, por ejemplo, le ha tocado a Trubia, pero de esto saben, quizá en el sitio donde más saben de este asunto es en Arriondas. Con nosotros está hoy Justo Manzano, que es el presidente de la Asociación Amigos de Parres y que formaba parte también, era el portavoz de esa plataforma de afectados por esas inundaciones en Parres, las más graves, ya digo, las del año 2010. Justo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Las más graves, sin duda, fueron las de ese año, las de junio del 2010, ¿no? Efectivamente, yo os puedo comentar que mi suegra, por ejemplo, que tiene 96 años, decía que se acordaba ya en el año 20, no sé qué, 30 y pocos, ¿no?, que había habido algo parecido, pero no recordaba, la gente mayor no recordaba unas inundaciones con unas consecuencias tan nefastas, ¿no? O sea que sí se puede decir que la del 16 de junio del 2010 fue la riada mayor que tuvo Arriondas en toda su vida de pueblo, ¿no? Pero no la única, porque como yo decía antes, eso es algo que con cierta periodicidad se repite, ¿no? Sí, pero curiosamente, en otros tiempos, cuando no había escollera, cuando no había los medios técnicos que hoy día rodean al río, podía saltar un poco el agua, podía llegar a, no sé, yo recuerde allá por los años 80 hubo una que no llegó a la carretera general. Y claro, la zona más baja, como donde hoy está el hospital, o la zona de los colegios, el barrio del Tocoti, ahí sí saltaba, pero no de esa manera. Yo no recuerdo haber visto una altura del agua tan enorme en toda mi vida que llevo allí. Yo llevo en el colegio, trabajé en el colegio Río Sella durante 27 años. Alguna vez sí nos entraba, pero hay un pequeño problema, que ya no es el río en sí, ya no es el desbordamiento del río, es el alcantarillado que se filtra porque los sótanos de esas casas están más bajas que el río, claro. Entonces, en el momento que hay una crecida, se filtra. Un tema que están reclamando los vecinos del barrio este del Tocoti, porque evidentemente eso tiene que tener solución, ¿no? Una solución técnica la tiene que haber. Si cualquier curioso aporta una idea, yo creo que un técnico pues tendrá que saber cómo se arregla eso. Consecuencia del tema del alcantarillado, bueno, pues inundación de garajes, pérdidas mínimas, bueno, el coche, el no sé qué. Problema de una gran riada, desastre total, no catástrofe, que fue lo que vivimos ese 16 de junio del 2010. Bueno, varias cosas. La primera, por ejemplo, ¿a qué zonas afecta cuando se produce una situación de estos? ¿A qué zonas de Arriondas? Hay barrios que son los más afectados siempre, pues son los más bajos, ¿no? Y curiosamente son los barrios donde están los dos equipamientos más importantes que puede haber en una población. Por una parte, el barrio de Castañera, la entrada de Arriondas, que es donde está ubicado el hospital, y por otra parte, a la salida, prácticamente a la salida de Arriondas, donde están ubicados los colegios y el instituto. Y además ahí hay una barriada que tiene varios bloques, muy poblada,
y con unas 50 viviendas o más, no sé exactamente cuántas, de planta baja, que son las que verdaderamente sufrieron los efectos devastadores de la inundación de ese nefasto día, ¿no? No puede haber imagen más tercermundista que esta que vimos en ese momento y en alguno más, de los enfermos del hospital de Arrionda saliendo en piragua del hospital. ¿A quién se le ocurrió poner el hospital en semejante sitio? Bueno, yo ahí me tengo que remontar a los años 80, donde ya algunos, cuando vimos que lo que se adquirían era terrenos en aquella zona para hacer el hospital, veíamos, digo, bueno, esto no puede ser, si es una zona totalmente inundable, una zona baja, una zona al lado del río, vamos, que no era el sitio ideal. Cualquiera del pueblo sabía que eso se inundaba continuamente, vamos. No se entiende muy bien, desde luego. Yo sin meternos con nadie, no sé, ni hacer ningún tipo de política ni nada, porque no se trata de eso, ni mucho menos, ¿no? Pudo haber sido un error, pero que un error que se está pagando muy caro, ¿no? Desde luego, a cualquiera que le preguntes en Arriondas por la ubicación del hospital, se echa las manos a la cabeza. Y además, teniendo la posibilidad, como hubo en su momento, de hacer el hospital en una zona mucho más alta, encima de los campos de fútbol, en los terrenos de Santianes del Terrón, donde además el ayuntamiento tiene terrenos suficientes ahí para hacer el hospital. Y no solo el hospital, allá por los años 90 y pico, 95, 96, hubo una propuesta para llevar el equipamiento docente también a esa zona, que sería mucho más lógico. Luego, bueno, no se lleva a cabo. Yo creo que todo esto, el gran problema de todo esto, pues es el dinero, lógicamente, ¿no? Pero bueno, ante este tipo de situaciones, el dinero yo creo que es donde se tiene que aportar, aunque se tenga que quitar de otras cosas con menos trascendencia y con menos importancia. Pues si es por dinero, pues que alguien lo busque y que lo haga, ¿no? ¿La solución qué ocurre? ¿Que es muy costosa? Evidentemente. La solución, por lo visto, la última propuesta que yo oí en Arriondas, la comentaba el alcalde, la comentaba Hidrográfica del Cantábrico, y yo creo que era una idea que había aportado el mismo hospital Grande Cobián de Arriondas, y es hacer un muro de contención desde el Parque de la Llera hasta el polígono industrial, ¿no? Cogería ahí una franja muy grande y hacer un muro de contención de 1 metro aproximadamente por encima del vallado actual, lo que solucionaría en parte, por lo menos, la inundación de esa zona. ¿Qué es una solución? Claro, el ciudadano de a pie lo único que podemos decir es que, bueno, parece que sí. Pero claro, no podemos decir esto va a dar resultado. Quien lo tiene que decir son los ingenieros correspondientes, los técnicos, que saben lo que son terrenos inundables y todas estas cosas. Hay otra cuestión que todos conocemos en Arriondas, que es la limpieza de las laderas de los ríos, ¿no? Está claro que no están limpias. Y evidentemente se ve, y sobre todo mucho más en la zona más hacia Ribadesella, en Triongo, por ejemplo, que es una zona muy afectada, sí, pertenece a Cangas de Onís, pero Triongo es un pueblo muy afectado y donde la gente hablas con ellos y te dicen, no, es que nosotros nunca vimos en el río tanta porquería. Luego hay otra cosa que el otro día oía yo al alcalde de Parres, a Marcos, que lo comentaba y que todo el mundo estamos también de acuerdo. Antes la gente se le permitía sacar grijos, sacar regodones del río para edificar, etcétera. Eso está absolutamente prohibido y muy castigado. Claro, ¿qué conlleva? Pues que si no hay un dragado anual por lo menos, pues, todo aquello se acumula y cada vez que baja el río un poco crecido, sobre todo el Piloña, que arrastra muchísima porquería, también el Sella, pues aquello se convierte en lo que actualmente es, ¿no? Hay zonas que parece una playa ahora mismo, ¿no? Después de la riada del otro día, de los sedimentos y de todo esto que arrastra. Árboles, bueno, se ve de todo. Y soluciones, pues evidentemente son esas. Hay que dragar el río una vez al año. Se dragó, después de la inundación del 2010, se dragó en parte, que posiblemente haya valido, como no, sí, no hay duda. Por eso no ha sido tan grave esta vez. Claro, posiblemente, ¿no? Pero lo que está claro es que no fue suficiente, porque esta vez no fue tan grave por 1 centímetro,
O sea, la gente, yo sé que la gente del barrio del Tocoti se marchan todos a dormir a otras viviendas de familiares, etcétera, ¿no? Porque no se atrevían a dormir allí. Aparte de que el peligro era inminente, la psicosis que crea esa situación, el haber vivido la situación anterior, pues te lleva a quizá percibir el peligro con más agudeza, ¿no? Sí. Deja miedo y deja... Y más que miedo, yo lo que veía la gente que hablas con ella y que, bueno, que todos alrededor de un pueblo pequeño, todos nos conocemos, nos tratamos, es ese temor, no sé, psicológico. Una cosa cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que vean, sobre todo de un determinado grupo de familias que nos consta que lo pasaron muy mal, ¿no? Me imagino que ahora con ver caer 4 gotas ya saltan las alarmas, ¿no? Efectivamente, es curioso, ¿eh? En Arriondas, en el momento en que la gente ve que empieza a llover, oye, y no paró, y hoy no, y ayer seguía lloviendo y tal. Curiosamente, te asomas al Parque de la Llera, por ejemplo, y bueno, es una hilera de gente, que ya sabes lo que hay, ¿no? Todo el mundo va a controlar y va a dar opiniones y hay muchos ingenieros y todo el mundo sabe mucho, sí. Pero bueno, y es normal, ¿no? Y es normal que pase. Pero quiero decir que el pueblo entero salimos, los afectados y los no afectados, salimos a ver, oye, ¿esto qué pasa? Pues, y todos llevamos un cálculo, pues no, creció tantos centímetros y está creciendo y ahora bajó y tal. Una labor ahí muy buena de arriondas.com, es un periódico digital de Arriondas, local, lleva Tony, que hizo una labor buenísima, ¿no? Fue dando un parte cada 5 minutos de la situación del río la noche del domingo. Sí, o sea, hubo 2 noches ahí muy peligrosas, que fueron la del... Yo creo que fin de semana de febrero esa. Fue, sí. Y la verdad es que hubo un momento, yo a las 5 de la mañana estábamos, yo por lo menos, porque la preocupación era muy grande, controlando aquello, y hubo un momento en que dices, bueno, esto vuelve a saltar, es que no quedaba absolutamente más que un centímetro. Bueno, afortunadamente no fue así, y digo que posiblemente las labores de dragado que se hicieron en aquel momento hayan sido las que no permitieron que el río saltase. Pero no se puede vivir en esa situación. O sea, yo creo que la gente no se puede tener a un montón de gente, a 50 familias y al pueblo entero, porque a los que no nos afecta directamente nos afecta de otra manera, ¿no? Ver aquella situación de ahora otra vez, y ahora me quedo otra vez sin nada, y ahora otra vez a pasar eso, ¿no? Y evidentemente, repito, que los técnicos soluciones tienen que tener, está claro. Dice la Confederación Hidrográfica del Cantábrico que hay que acostumbrarse a este tipo de cosas y que no hay solución, eso que usted decía antes de limpiar de maleza las riberas, los ríos, que no sirve, que no hay otra solución que acostumbrarse a que este tipo de cosas ocurran. A ver, yo creo que eso fueron unas declaraciones desafortunadas del presidente de la Confederación. En un momento quizás se haya visto, no sé, impotente por la situación económica, no lo sé, pero nos dejó a todos con la boca abierta. ¿Cómo se puede decir que una población entera se tiene que acostumbrar a vivir con la desgracia encima, ¿no? Sabiendo que se están haciendo túneles por debajo del mar hasta de 1000 kilómetros, ¿no? Sí. Vamos a ver. Yo creo que, yo no tengo ni idea porque no soy técnico ni ingeniero de caminos, pero yo creo que la solución tiene que ser incluso sencilla, sencilla, gravosa en lo económico, posiblemente, pero sencilla. Yo no veo, desde fuera, desde el ciudadano de a pie que ves, pero que lo ves con objetividad, no lo ves. Bueno, vamos a ver, esto, ¿por qué pasa esto? Si antes no pasaba, si nunca pasó. Nunca pasó. Hay otro problema que se apunta también, que es la falta de limpieza en los bosques, en las zonas altas, porque evidentemente los ríos se encabritan cuando hay un deshielo muy rápido, claro, se aumenta el caudal de gran manera, ¿no? Si hay un cambio muy brusco de temperatura, el río lo nota enseguida, lo notamos. Y luego hay otro factor que es la marea. Cuando la marea sube en Ribadesella,
claro, las distancias no son muchas y influye en que apriete el río. Por eso, en la riada del 2010 saltó en un momento determinado, o sea, saltó exactamente sobre las 9 menos cuarto de la mañana. A las 8 de la mañana el río estaba en su cauce todavía. Y en el momento en que hubo marea, claro, yo no sé en qué medida, hay gente que dice que no influye, pero yo creo que sí, ¿no? Sube la marea, tiene que taponar en cierto modo el cauce hacia el mar, ¿no? Y bueno, con todos esos factores pues se producen las situaciones que se producen, pero lo que sí está claro es que en Arriondas no vamos a convivir con la desgracia del río. En Arriondas vamos a luchar entre todos, los políticos por su parte, las asociaciones por el nuestro y los vecinos por el suyo, el hospital, el colegio, porque se solucione de una vez por todas una situación tan lamentable. Dice también esta confederación que la culpa es de quien permitió edificar allí, no solo el hospital, no solo los colegios, sino que permitió que se construyeran viviendas allí y en muchas ocasiones en el cauce de los ríos, que no es el único sitio, ¿eh? Claro. No, eso estamos totalmente de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo que el río va a su cauce siempre y que se hicieron incluso eso, barriadas enteras dentro de zonas inundables. Y los servicios, mira, por ejemplo, en el campo de fútbol de Arriondas, la parte deportiva, el campo de fútbol, la piscina municipal, los polideportivos, están en el mismo cauce del río también. Claro, en su momento se hicieron allí porque los tiempos eran otros, las inundaciones que había, bueno, de vez en cuando se inundaba algo aquello, no tenía mayor importancia. Pero esto por lo visto fue a más, yo no sé si por los cambios climáticos o no sé por qué circunstancias, alguna circunstancia hay que se nos escapa al ciudadano a pie que está propiciando que cada vez sean más problemáticas las crecidas del río. Claro, razón tienen, eso es verdad y además se ve claramente, ¿no? ¿Quién permitió hacer el hospital donde se hizo? Y los colegios. Y los colegios, el instituto es de 1968, por ahí, de los años 60, y bueno, se hizo allí porque era el espacio, era la zona del barco, se llamaba el barco, y se hicieron viviendas sociales, se hizo un espacio libre muy guapo, ¿no? A la salida de Arriondas, en el puente, el sitio es ideal. Sí. Ahora, claro, para hacer todos estos equipamientos, y se siguen haciendo, o sea, no es solo que se hayan hecho en otras épocas, es que se siguen haciendo. Concretamente, el cuartel de la Guardia Civil y todo eso va justamente enfrente del Colegio Público de Río-Sella, y todavía no se estrenó. Y allí está. Se está haciendo allí. ¿No? Se hizo, o sea, ya, que puede ser, ya está construido. Ya está construido. Se hicieron... O sea, puede inundarse también, si viene una como cualquier otro. Exactamente igual que el colegio público o el instituto, claro. Porque, a ver, se siguen haciendo allí. Bueno, es que son zonas donde están los equipamientos. Bueno, muy bien, ¿vale? Pero que se sepa también que quien está consintiendo eso va a sufrir unas consecuencias. Posiblemente, ojalá no. O a lo mejor ya lo construyen teniendo en cuenta que van a solucionar el problema del río, ¿no? Pero bueno, lo que sí está claro es que tiene que haber una solución y rápida, y yo no dudo que la haya. Yo no dudo que todo el mundo, me refiero a los que tienen los poderes sociales y económicos, sean del partido que sean, sin entrar en politiqueos, tengan tantas ganas como los demás en que esto se solucione, ¿no? y que lo hagan. Espero poder estar aquí algún día contando que vaya suerte que tuvimos en Arriondas con la labor que hizo el gobierno correspondiente, ¿no? Ese sería, para este En Detalle, un programa que resume noticias que han ido desarrollándose o que han ocurrido en los últimos años. El mejor final feliz para un programa dedicado a Arriondas sería ese, es decir, pues se ha construido esa solución y ya no ocurre nada de eso. Pues, hombre, yo confío que sí, que algún día sea, y que sea pronto, y que lo celebremos, ¿no? Usted fue, hasta el año pasado creo, profesor en el Colegio Río-Sella, ¿no? Sí. Que es uno de los colegios que cuando ocurre esto se inunda y que sufrió una bárbara inundación en el año 2010, ¿no? En esa inundación de la que hablamos. Lo del colegio fue tan patético
que yo me acuerdo cuando llegamos allí los profesores llorábamos de impotencia. El parvulario que está separado un poco del colegio, justamente detrás de un grupo de viviendas, en el parvulario no quedó, vamos, lo arrasó totalmente. Fue increíble lo que pasó allí. En el colegio nuestro, en la de primaria, las cocinas, las oficinas, lo de abajo, bueno, entrar allí después de ¿qué pasó? Bueno, veíamos la marca, entraron en más de 2 metros de agua. Tú imagínate lo que eso puede hacer dentro de un edificio. Tiró el muro del polideportivo, entró en el polideportivo. Bueno, era patético, era horrible. Y luego, claro, todo lo que arrastraba al bajar las aguas quedó en los patios, troncos, todo lo del parvulario incrustado. Bueno, era una imagen que antes, al principio de la entrevista, tú comentabas que las imágenes que se veían que eran de una catástrofe total, ¿no? Que aéreas en helicóptero y veías las casas rodeadas de agua. Impresionante. Pues si lo veis en vivo, y además con la impotencia de decir por dónde empezamos. Es que no sabías qué hacer. No sabías qué hacer porque era tanto lodo, tanta porquería, tanto... Y sí es verdad que ahí inmediatamente se tomaron medidas, hombre, que menos, ¿no? Un equipamiento educativo, y coincidió a finales de curso. Bueno, no afectó así muy gravemente a la enseñanza, pero a mí me da la impresión de que, por ejemplo, ahora en esta riada, los críos quedaron 2 o 3 días sin clase y que no se le da la importancia que realmente tiene. Yo no sé si será por defecto profesional, porque es tu profesión, pero a mí me parece de una gravedad enorme que 2 días, yo creo que fueron 2, sí, no hubiera clases. Se está haciendo un perjuicio enorme a estos críos, ¿no? Lo mismo que lo del hospital, ¿no? El hospital... La zona del hospital, la zona de abajo, está instalada, bueno, las cocinas, los almacenes de farmacia, pero hay una unidad que es la de hemodiálisis, que está instalada en los bajos. Claro, esa la afectó, es la primera que afecta, ¿no? Esa la afectó totalmente esta vez y la otra. Esta vez más fueron evacuados evacuados no, fueron trasladados los que tenían que hacer la hemodiálisis a otros centros como medida preventiva, pero bueno, porque aquello estaba inundado, evidentemente. Y luego el desalojo del hospital en su momento, lo que antes comentabas, ¿no? Ver en una lancha salir a enfermos y tal. Claro, es que allí no se podían tener, es que es así de patético, ¿no? Hay que desalojar. Entonces, pues, no sé, bueno, esperemos que haya soluciones y todos estamos en ello. A Riondas, yo tengo que decir que a raíz de ese día, de ese fatídico día, se demostró que era un pueblo solidario. No hubo asociación que no aportase su apoyo a la plataforma que Amigos de Parres habíamos ofrecido a hacer a todo el mundo. Todo el mundo colaboró, el ciudadano de a pie también económicamente. Y bueno, llegamos a mover unos entre 45 y 50.000 euros en ayudas de primera necesidad, ¿no? Simplemente para que aquel día pudieran comer o pudieran dormir, ¿no? Porque además de esos edificios públicos, colegio, instituto, hospital, en esa zona hay viviendas. Claro. Con gente además muy modesta, ¿no? Evidentemente, son zonas, digamos que es la zona donde vive la gente más modesta, más modesta de Riondas. Es una barriada, y hay, pues no sé, nosotros teníamos contabilizados en la plataforma unas casi 50 familias, familias que fueron damnificadas por la plataforma y tal. Visitamos algunas de las casas, y la verdad es que era patético, ¿no? Y la mayoría de ellos de gente muy humilde, gente que... ¿Damnificados hasta qué punto? A ver, me refiero a damnificados. Hubo mucha gente que quedó, yo vi personalmente en algunas de las casas
que quedaron absolutamente sin nada, pero sin nada me refiero a la mesa de la cocina, a las camas, a la tele, cualquier electrodoméstico. Todo. Y curiosamente, y por desgracia, y además sí que siempre va a pasar así, siempre suele pasar esto a los más necesitados, ¿no? Entonces, por eso yo antes recalcaba que Arriondas demostró un espíritu solidario muy importante y muy gratificante. A mí, fue dentro de la desgracia de aquel día una gran satisfacción el ver que la gente se volcaba, que la gente quería ayudar, que te llamaban, que te ofrecían, que oye, yo lo que haga falta, yo tal, ¿no? Y también otra cosa que es digna de resaltar, y es que hubo gente que te decía, no, a mí no me lo des, dáselo a fulanito y tal, que lo necesita más que yo. Oye, eso, dices, te lleva a pensar y dices, oye, pues la labor que estamos haciendo merece la pena. Merece la pena porque no había egoísmo por ninguna parte. Además que tuvimos un problema, pero bueno, un problema puntual que, bueno, siempre pasa, ¿no? Siempre tiene que haber alguien que rompa los esquemas. Pero en general, no, muy bien, muy bien. ¿Cobró todo el mundo ya sus ayudas? ¿Han podido solucionar esas situaciones de falta de muebles, de viviendas deterioradas? O... Sí. Hubo, y además yo creo que con bastante celeridad dentro de lo que son este tipo de subvenciones, sí todos cobraron. Y antes te comentaba, igual alguno cobró más de lo que debiera y alguno algo menos, ¿no? ¿Y alguno algo más? Digo yo. La picaresca, sí, quizá, ¿no? Sí, siempre hay esta picaresca de... Bueno, yo te puedo contar como anécdota, y eso con la plataforma, de una señora que nos vino a pedir un colchón. Y digo yo, pero bueno, vamos a ver. ¿Usted un colchón, por qué? Y dice, no, porque bueno, por lo de la riada. Digo, pues usted vive un tercero. Bueno, pero es que claro, encima son inocentes, ¿no? Pero encima a mí, que aquí nos conocemos todos, usted vive en el tercero, mira, vive en tal por tal, en el tercer piso. Hasta allí el agua no llegó. Claro, que quiere un colchón. Bueno, hombre, es que como dais, y damos... Pero bueno, esto yo creo que son casos muy puntuales, un poco de ignorancia más que de otra cosa, ¿no? Ir a pedirte esto, pues, esto, bueno... Pero bueno, suelen darse casos también de ese tipo, Afortunadamente son los mínimos y yo lo achaco más que nada a la ignorancia. Pues ojalá que pronto acabe esa situación de tener que estar mirando o hacia el cielo, hacia arriba, o hacia el cauce del río. Como decía antes, todos los vecinos allí en hilera y mirando a ver cuánto creció el río, por si acaso hay que salir corriendo, sobre todo en esas zonas. Ojalá que eso acabe. Será dinero, me imagino que sí, evidentemente hay que hacer una inversión, pero hombre, yo creo que tampoco debe ser tal cantidad. Se hacen, no sé, puentes, carreteras, se hacen otras obras de ingeniería que son asombrosas y mucho más costosas. Evidentemente. Yo pienso que las necesidades, las asistencias sociales, tienen que haber prioridades, ¿no? Tienen que haber unas prioridades, pues bueno, habrá cosas que son menos prioritarias, habrá cosas que ocupan o que son menos numerosa la gente afectada. Pero bueno, en el caso del SEIA está claro que tiene que haber una solución rápida y si es por dinero, pues mira, que lo saquen de donde sea. Yo el otro día leía que la delegación del gobierno aportaba ya, decía esta cifra, 7 millones de euros para tomar una determinación sobre el tema, pero que faltaban otros 3 millones que tenían que aportar el Principado. Bueno, son cantidades que a nosotros se nos escapan, pero bueno, si es eso, tampoco es tanto, ¿no? El presidente del Principado estuvo allí, no sé si les anunció algún tipo de medida o alguien les ha anunciado ya algún tipo de medida. El presidente del Principado estuvo en el hospital, sí, estuvo en el hospital aquella noche y estuvieron, bueno, autoridades visitando la zona, pero que yo sepa, nadie anunció nada. También es verdad que esta vez no hubo pérdidas ni cuantiosas, ni alguno tuvo algún pequeño problema, pero no un problema acuciante ni mucho menos, ¿no? Afortunadamente.
Justo, ojalá que se arregle, como decíamos, esta situación para no estar pendiente de esa lluvia. Siempre llovió en Asturias, pero es verdad que en ocasiones lo hace en tromba y es esas las ocasiones en las que tememos que nos lleve, ¿no? Yo lo único que puedo deciros para acabar es que el río Sella, a Riondas concretamente y arriba de Sella, le da la vida, ¿no? Con el descenso internacional del Sella. Alrededor del descenso internacional del Sella vive mucha gente, nos hace que nos conozcan en prácticamente el mundo entero y que estamos muy orgullosos de tener ese río Sella que tanto nos da, aparte de un montón de empresas de canoas, etcétera, ¿no? Pero bueno, alguna vez algo nos quita. Pues que siempre que nos dé y que no nos quite, sencillamente. Encauzarle para que eso no Claro. ocurra. Gracias, Justo Manzano, como decíamos, presidente de esa asociación Amigos de Parres. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Como siempre hacemos, amigos y amigas, nos vamos a despedir dando una auténtica lección de asturiano. No nosotros, evidentemente, sino el profesor Chema Vega, con las clases de asturiano que pone en el punto. Lo que lleve un felpeyo, ¿usted puede decírmelo? Pues hay felpellos, llaman igual a un hombre que a una mujer si es un felpello. ¿Y qué quiere decir felpeyo? Es lo que no sé, hijo. Bueno, vamos entonces a ver. Pues hay Vamos. felpudos que son parecidos a los felpellos. Vale, gracias. Señora Josefina. Estos son las amistades de Corigos. Vamos a ver, Josefina. ¿Sabe usted? A ver cómo me sacas. ¿Sabe usted lo que lleve un felpeyo? Un felpeyo. Si me dices un cepudo, sí, de limpiarlos. ¿Usted oyó alguna vez decirme que si llevo algún felpeyo? No. ¿Nunca oíste la palabra felpeyo? No. Nunca. Bueno, anda. Venga. Gracias. Un felpello. Eso ya es difícil. ¿Qué difícil? Sí. Que hay un felpeyo entonces. Un felpello llamen a una piel que cae o algo de eso. ¿Usted llega aquí también? Sí. ¿Y para usted llega felpeyo eso? No lo sé. No sabe, nunca oyó decir. Sí, oí la palabra, pero no sé lo que significa. Que para la gran manzana, ¿no? Muchas gracias. Vamos a ver, yo quería saber dónde puedo encontrar un felpeyo. ¿Sabe usted decírmelo? No sabemos nada, yo de felpeyo no entiendo, chamo. Gracias, gracias. Vamos a ver, ¿podría explicarme usted lo que es un felpeyo? Ay, no me hable de esas cosas. ¿No lo sabe? Felpello sí lo podía decir yo. ¿Qué lleva un felpeyo? A lo mejor lleva usted mismo. Uy, no lo sé. Yo pregunto para saber y cuando no sé voy y pregunto a la escuela de baile de Chema Vega. Qué gallego este último paisano. Bueno, felpeyo, efectivamente, pues lo contrario de Claudia Schiffer. ¿Quién no conoce a un felpeyo? Pues y eso, esa persona fea, esa persona desastrada, esa persona incluso mala. También puede ser pues un desperdicio de algo, puede ser un cachucarne malo, puede ser un trapo viejo, un felpeyo o afelpellado, una persona también afelpellada. Eso significa que James Corigos nunca puede ser un felpeyo. No. Nuestro compañero no puede ser un felpeyo. Había ironía ahí en esa contestación. Aunque hubo una... Lo que había era una mala leche. Hubo algo Lo que había era una mala leche. Hubo algo de mala leche, sí. Hubo algo de mala leche. Pero bueno, ya tenemos claro, yo pienso que lo que dice felpeyo, eso es un término fácil. Pero yo creo que nunca ni una mujer ni un hombre pueden ser felpeyos, ¿no? Sí, yo puedo decirte que sí. Yo conozco más de un felpeyo. Chico, lo siento muchísimo. Y estoy pensando ahora, mira, así a botaboleo en 2 o 3. ¿Sí? Así de repente, sí. A mí me hacía gracia, me decían, ¿sabes lo que hay un felpeyo? Yo ni idea. Nunca oí esa palabra. Ni nunca me la llamaron. Claro, nunca me la llamaron. Exacto. Pues como yo, debajo del culo lutiendo. Oye. Bien descosido hoy, Sí, últimamente... Estoy muy poco correcto políticamente. Te has lanzado, sí. Estoy notándome yo. Vamos a dar una vueltina por el occidente asturiano. Siempre tengo que pensarlo. Occidente asturiano. Porque ahí hay un pueblín muy guapín que se llama... Que se llama, pues, Calambre. Calambre en Tapia. Y un nombre que, bueno, esto viene a colación de que una compañera, una amiga nuestra, y de Calambre. Dice, vaya, yo soy de Calambre y siempre me da un poquitín, bueno, pues decir de dónde soy, ¿no? Bien, Calambre y un topónimo precioso del occidente asturiano de Tapia. Calambre no tiene nada que ver con lo que entendemos ahora por Calambre,
y un topónimo compuesto de dos pallabres, pues una llatina, calam, que lo más probable es que signifique cañaveral, fai referencia a les cañes, y otra, que es un antropónimo, un nombre de paisano, como vimos tanto aquí en los topónimos, que es Brecius, calam Brecius, que sería algo así como el cañaveral de Brecio. Fíjate. Calambre. El cañaveral de Brecius en lo que quedó. La toponimia ya así, así de guapa. Bueno, pues Elvira, ya lo sabes de dónde viene lo de calambre, ¿eh? Ya no hay más dudas en este asunto. No hay más dudas. Puestos a puntualizar algunas palabras, creo que también había un término ahí que teníamos que organizar un poco. Sí, si nos da tiempo, así muy brevemente, por la calle este día atopé a un señorín que me preguntó, oye, tienes que decir lo que lle disbia, que decíamos los rapazos cuando jugábamos de pequeños y tal, ¿no? Fútbol, ¿no? Fútbol, disbia, decíanlo antes, y yo creo que se dice ahora, yo ya no soy un niño, pero supongo que se dirá, o al menos sigue diciéndose, cuando no quieres que juegue contigo alguien, dices tú, disbia, guaje, o disbia, chaval, ¿eh? Disbia y disbia. Un poco así como diciendo, no, esto ya son cuestiones muy técnicas. Sí, sí, pero esa palabra voy a aprenderla yo. Escrito con V, disbia, sí, disbia, cuando tienes que decir a alguien que te molesta en el trabajo y donde sea, disbia. O un mozo que tú tendrás muchos mejor en donde sea, mejor en donde sea. Disbia. Disbia. Oh, y parece hasta exótico y todo, y es asturiano. Me gusta. Asturiano puro. Sí, señor. ¿Cuántas palabras aprendemos poco a poco aquí con Chema Vega? Bueno, pues muchas. Y una de ellas, por ejemplo, tomen nota, puede ser la siguiente: xintar. Asturiana, ¿no? Sí. ¿Alguna vez fuiste a xintar? No idea, no, nunca. ¿No sabes lo que es xintar? No. Vaya, pues hasta luego, ¿eh? Hasta luego. ¿Usted podría decirme lo que es xintar? Xuntar será... Xintar, no xuntar. Xintar. ¿Xintar? Sí. Ni idea. Vamos a ver, voy a dar una pista. Usted levántase por la mañana. Sí. Y acuéstase de noche. Sí. Pero entre que se levanta y que se acuesta fue unas cuantas veces. ¿Qué será, mear? No, eso es mesiar, no xintar. Vamos a ver. Vamos a ver. No tengo ni idea. ¿Usted sabe lo que significa xintar? ¿Cómo? Xintar. Xintar. Xuntar. Xintar, no xuntar. Xintar. Xintar. No. O sea, en inglés sí, pero no. A escuela de Chema, ¿eh? A la escuela de ¿Y tú Chema. sabes qué significa fitoneto? ¡Uy, carayo! ¿Y bazuncha? No, A la pues gracias. A la escuela de... Hasta luego. ¿Usted lo que es xintar? No. ¿Cómo xuntar? Xintar. No, eso no. No xuntar. Xuntar y una cosa. Xintar y una cosa que la gente fai muy a menudo al par de una mesa, al llao de siente y bueno, que es imprescindible para vivir. Más pistas ya. Pues será sentarse. No. No sé, juntarse, hablar o yo no sé. No, oiga, por favor, a la escuela de Bable de Chema Vega. Por lo menos. A la escuela de Bable en la escuela. Vale. Pues xintar hay una cosa que o la hacemos todos los días o probes de nosotros, ¿no? Unos más que otros. Mira para Manolo, mira. Unos más que otros. Yo sí, nada, hijo mío. Fíjate, dos tomos, aquí los que traigo. Ya soy igual que el Aranzadi. El licenciado Vidriera, ¿no? El licenciado Vidriera de Miguel de Cervantes. Preguntábamos por el verbo, pero en el diccionario de la lingua, acláranos lo mejor en el sustantivo, lo que es el nombre. Ajá. La xinta, acción y efecto de xintar. Comida que se toma al mediodía o acto de comer al mediodía. Xintar dice que lo que ya hay el verbo por lo que preguntábamos, xintar, tomar alimento a mediodía. Y el mediodía, sí. Y la comida del mediodía, en asturiano, para que lo sepamos, hay 4 comidas. En asturiano hay 4 comidas. Sí, ¿no? 4 comidas. Los asturianos almorzamos pela mañanina temprano. Tomamos la parva al mediodía, la parva y el aperitivo. Xintamos al mediodía. No, perdón, 5. Sí, merendamos pela tarde y cenamos pela noche. Iba a decirte yo que dónde ibas a dejar la merienda. No, estaba ahí yo, Steve Dean, que me... Sí, efectivamente. ¿El que lo comió todo? El que lo comió todo. 5 comidas. Y el postre a las 12 de la noche, ¿no? Y bueno, eso ya... algunos. A última hora. Algunos, ¿Y tú estás entre los privilegiados?
Que lo sé yo. No, yo tengo que llevar un régimen severo. Pues chico... Porque si no, en televisión apareces como muy gordo, ¿no? Pues chico, ya te acompaño en el sentimiento. Prueba un poco el azúcar, endulzate la vida, hombre. Hombre, yo todos los días me permito tomar un bombonín helado. Está bien eso. Está bien. A las 12 de la noche, no antes, ¿eh? Pues si lo tomo antes, en...